bienvenida la jefa de gobierno, bienvenido secretario Layú, secretario Esteva, bienvenidos a todos los compañeros de los medios de comunicación. Estamos en un autobús nuevo que compramos para la ampliación de la línea 4 que hicimos desde Pantitlán hasta Hidalgo. Este es un recorrido sin paradas, lo vamos a ver ahorita. Es un recorrido que nos va a llevar directamente al CETRAM de Pantitlán. Esta ampliación va a conectar las alcaldías Cuauhtémoc, en donde ya actualmente opera la línea 4, con Venustiano Carranza e Iztacalco. Son 20 autobuses nuevos los que vamos a integrar a la línea con esta ampliación. 20 autobuses de este tamaño, que son autobuses más grandes. De hecho, los que están allá atrás verán que tienen más espacio para que nos sentemos, tienen 3 ejes. Y las puertas que están por allá, verán que tienen el nuevo mecanismo de apertura. El recorrido que estamos haciendo lo haremos principalmente por el eje 1 norte hasta llegar a la calle de Santos Dumont, y ahí será donde llegaremos al CETRAM Pantitlán por la calle de Villasana. Muchas gracias por estar aquí y le cedo la palabra al secretario. Buenas tardes a todas y todos. Buenos días. La extensión de la línea 4 es de 5.8 kilómetros, lo cual se suma a los 28 kilómetros actuales. En el estudio de demanda que se hizo de esta conexión, que es una conexión importante, estamos hablando de 45,000 personas adicionales las que se estarían moviendo en la línea 4, justamente porque es una línea que tiene muchas conexiones con otros servicios de transporte y por supuesto con el centro de la ciudad, que es uno de los lugares de mayor atracción de viajes. En términos de conexiones, tiene conexión con la línea 1, 2, 3, 5, 9 y A del metro, con las líneas 3, 5 y 7 de Metrobús y con las líneas 1 y 2 del servicio de transportes eléctricos. La inversión total, que primordialmente es la obra de el carril confinado en la parte que se extiende con concreto y después la estación en Pantitlán, es de alrededor de 116 millones de pesos. Y por supuesto todo la planeación y el diseño y atención a la demanda está pensado como parte del sistema integral de transporte. Es decir, no es una línea que satisface una demanda por sí sola, sino es una línea que satisface una demanda con interconexión a las demás líneas, y particularmente a personas que vienen del Estado de México, que llegan a Pantitlán ya sea con la línea A o con el Mexibus, lo cual les permite conectarse en una ruta express, básicamente hasta la Alameda Central. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Como comentó el secretario Layuz, esta obra tiene una inversión de 116 millones de pesos, tiene una superficie aproximada de 20,000 metros cuadrados, se construyeron los carriles en concreto hidráulico, en lo que denominamos MR45, que es la especificación técnica, tiene 30 centímetros de espesor y 20 centímetros abajo de relleno fluido. Son 4.1 kilómetros y se habilitaron 2 estaciones, cada una de aproximadamente 200 metros cuadrados de superficie. Básicamente esas son las características de la obra. Estamos pasando sobre Gran Canal. Esta es la obra que estamos haciendo este año, debemos de estar terminándola en julio. Es la segunda etapa de lo que hicimos el año pasado, tiene una inversión de cerca de 100 millones de pesos y muy pronto estará ya concluyéndose el Parque de Gran Canal. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en compañía del secretario de Movilidad, Andrés Layuz Loaesa, el secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina, el director general de Metrobús, Roberto Capuano Trip,
y el director general de Conexión Centro Aeropuerto, Jesús Padilla Centeno, recorren la ampliación de la línea 4 de Metrobús, que ahora recorre de Pantitlán a Archivo General y permitirá conexión hasta la Estación Hidalgo en el centro de la ciudad. Esta extensión suma 5.8 kilómetros a los 28 que tenía la línea 4, con un recorrido total de 33.8 kilómetros. De esta forma, se atiende la demanda de transporte de la población de las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztacalco. Asimismo, se conectan los puntos con mayor afluencia en un recorrido de Pantitlán hasta el centro de la Ciudad de México en solo 30 minutos, para facilitar el traslado de 45,000 personas diariamente. Tendrá conexión con las líneas 1, 2, 3, 5, 9 y A del sistema de transporte colectivo Metro, con las líneas 3, 5 y 7 de Metrobús y con el servicio de transportes eléctricos en las líneas 1 y 2. Para el servicio se contará con personal autorizado, identificado y capacitado en todas las estaciones de la ampliación para orientar y atender las dudas de la población usuaria respecto a la compra y recarga de tarjetas de movilidad integrada, ingreso a las estaciones, así como información general para hacer uso correcto del sistema e instalaciones. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en compañía del secretario de Movilidad, Andrés Layuz Loaesa, el secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina, el director general de Metrobús, Roberto Capuano Trip, y el director general de Conexión Centro Aeropuerto, Jesús Padilla Centeno, recorren la ampliación de la línea 4 de Metrobús, que ahora corre de Pantitlán a Archivo General y permitirá conexión hasta la Estación Hidalgo en el centro de la ciudad. Esta extensión suma 5.8 kilómetros a los 28 que tenía la línea 4, con un recorrido total de 33.8 kilómetros. De esta forma, se atiende la demanda de transporte de la población de las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztacalco. Asimismo, se conectan los puntos con mayor afluencia en un recorrido de Pantitlán hasta el centro de la Ciudad de México en solo 30 minutos, para facilitar el traslado de 45,000 personas diariamente. Tendrá conexión con las líneas 1,
2, 3. Aquí SACMEX está colocando unas rejillas, unas bocas de tormenta de un drenaje. Entonces son obras de sistema de aguas. Tendrá conexión con las líneas 1, 2, 3, 5, 9 y A del sistema de transporte colectivo Metro, con las líneas 3, 5 y 7 de Metrobús, y con el servicio de transportes eléctricos línea 1 y 2. Para el servicio, se contará con personal autorizado, identificado y capacitado en todas las estaciones para orientar y atender las dudas de la población usuaria respecto a la compra y recarga de tarjetas de movilidad integrada, ingreso a las estaciones, así como información general para hacer uso correcto del sistema e instalaciones. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, en compañía del secretario de Movilidad, Andrés Layuz Loaesa, el secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina, el director general de Metrobús, Roberto Capuano Trip, y el director general de Conexión Centro Aeropuerto, Jesús Padilla Centeno, recorren la ampliación de la línea 4 de Metrobús, que ahora corre de Pantitlán a Archivo General y permitirá conexión hasta la Estación Hidalgo en el centro de la ciudad. Esta estación suma 5.8 kilómetros a los 28 que tenía la línea 4, con un recorrido total de 33.8 kilómetros. De esta forma, se atiende la demanda de transporte de la población de las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztacalco. Asimismo, se conectan los puntos con mayor afluencia en un recorrido de Pantitlán hasta el centro de la Ciudad de México en solo 30 minutos, para facilitar el traslado de 45,000 personas diariamente. Tendrá conexión con las líneas 1, 2, 3, 5, 9 y A del sistema de transporte colectivo Metro, con las líneas 3, 5 y 7 de Metrobús, y con el servicio de transportes eléctricos líneas 1 y 2. Para el servicio, se contará con el personal autorizado,
identificado y capacitado en todas las estaciones de la ampliación para orientar y atender las dudas de la población usuaria respecto a la compra y recarga de tarjetas de movilidad integrada, ingreso a las estaciones, así como información general para hacer uso correcto del sistema e instalaciones. Esta extensión suma 5.8 kilómetros, a los 28 que tenía la línea 4, con un recorrido total de 33.8 kilómetros. De esta forma, se atiende la demanda de transporte de la población de las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztacalco. Tendrá conexión con las líneas 1, 2, 3, 5, 9 y A del sistema de transporte colectivo Metro, con las líneas 3, 5 y 7 de Metrobús y con el servicio de transportes eléctricos línea 1 y 2. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, en compañía del secretario de Movilidad Andrés Layuz Loaesa, el secretario de Obras y Servicios Jesús Antonio Esteva Medina, el director general del Metrobús Roberto Capuano Trip y el director general de Conexión Centro Aeropuerto Jesús Padilla Centeno recorren la ampliación de la línea 4 del Metrobús, que ahora corre de Pantitlán a Archivo General y permitirá conexión hasta la estación Hidalgo en el centro de la ciudad. Esta extensión suma 5.8 kilómetros a los 28 que tenía la línea 4, con un recorrido total de 33.8 kilómetros. De esta forma se atiende la demanda de transporte de la población de las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztacalco. Asimismo, se conectan los puntos con mayor afluencia en un recorrido de Pantitlán hasta el centro de la Ciudad de México en solo 30 minutos, para facilitar el traslado de 45,000 personas diariamente.
Nos distingue con su presencia el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, maestro Andrés Layuz Loaesa. El secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, maestro Jesús Antonio Esteban Medina. El director general de Metrobús, maestro Roberto Capuano Trill. Preside este recorrido la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, agradecemos que nos honre con su presencia el director general de Obras para el Transporte de la Secretaría de Obras y Servicios, Hugo Flores Sánchez. A todos los que hoy nos acompañan, a los representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación, cedemos el uso de la palabra al secretario de Movilidad de la Ciudad de México, maestro Andrés Layuz Loaesa. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, jefa de gobierno, por el recorrido. Simplemente para anunciar que esta es una extensión que suma 5.8 kilómetros a los 28 kilómetros que ya existían en la línea 4 del Metrobús. La línea 4 del Metrobús, como saben, tienen dos rutas, la sur y la norte. Una de ellas conectaba directamente con el aeropuerto de la Ciudad de México en un servicio más limitado, digamos, que el servicio más intenso que cruza el centro histórico, pero con la extensión adicional lo que se hace es que se hace un servicio express, es decir, sin paradas, sin paradas desde donde iniciamos ahorita el recorrido, que es Archivo General, hasta Pantitlán. Los usuarios y usuarias del Metrobús pueden usar este servicio para llegar hasta el Metro Hidalgo. Y justamente al tener una conexión entre el Metro Hidalgo y Pantitlán en un recorrido muy corto en tiempo, lo que se permite es la conexión con la red de movilidad integrada, entendida como el metro y las otras líneas de Metrobús. Estamos hablando de las líneas 1, 2, 3, 5, 9 y A del metro, conexiones con las líneas 3, 5 y 7 de Metrobús y conexiones con las líneas 1 y 2 del servicio de transportes eléctricos. Entonces, la extensión no está pensada simplemente como una extensión del recorrido, sino que está pensada como una forma de atender la demanda de viajes que llegan primordialmente a Pantitlán. Muchos de ellos vienen del Estado de México, una parte viene de la zona oriente, centro-oriente de la Ciudad de México, y con esto pueden llegar de forma muy rápida y cómoda hasta el centro de la ciudad. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del maestro Andrés Layuz Loaesa. Vamos a iniciar sesión de preguntas y respuestas con Enrique Muñiz de Capital 21. Listo, ¿qué tal, doctora? Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Pues primero preguntarle al secretario de Movilidad, ¿tiene estimado cuántas personas, cuánta será la demanda en este nuevo servicio que busca principalmente, como bien lo decía, transportarse de esta zona hacia el centro de la ciudad, por favor? Sí, la demanda estimada son 45,000 usuarios al día y el recorrido más o menos toma 20 minutos. Entonces, como pueden ver, digamos, es un recorrido realmente muy corto en términos de tiempo, cuando sabemos que muchísima gente que viene a Pantitlán no viene propiamente a Pantitlán, sino donde va es al centro, ¿no? Y preguntarle si tienen proyectadas más ampliaciones. Hemos visto que han venido trabajando en este sentido, sobre todo en el sistema de Metrobús. Sí, esta es una primera fase de una ampliación hasta la Alameda Oriente, ¿no? Que está en la frontera con el Estado de México, compartiendo, y esto es una cosa que ustedes pueden ver al fondo, este autobús, ahorita ya está construida, digamos, la conexión a la entrada del Mexibús. Este autobús entra a donde está lo que llamamos la gota del Mexibús, ahí da la vuelta, sale y otra vez toma para acá. En el proyecto de extensión a la Alameda Oriente lo que hace es que cruza por ahí y agarra el propio carril que ya tiene Mexibús en un tramo y después tendrá su propio carril hasta la Alameda Oriente.
Perfecto, muchas gracias. Y para la doctora, dos temas nada más. Preguntarle primero, pues, el resumen y lo que ha podido platicar, sobre todo con su gabinete de seguridad, de cómo transcurrieron el día de ayer la jornada electoral aquí en la Ciudad de México. Sí, cómo no. Primero mencionarles de esta línea. Hemos hecho 3 ampliaciones. Una que es la ampliación de la línea 3 del Metrobús, que inauguramos hace algunos meses, que llega hasta Zapata, sobre Cuauhtémoc. La segunda ampliación es de la línea 5, que ya llega hasta Xochimilco. Ustedes, si recuerdan, hace unos meses tuvimos la oportunidad de llegar al Patio Encierro, pero ya llega ahora hasta la Prepa 1, durante estos últimos meses ya pudo ampliarse. Y esta que también tuvimos oportunidad de estar aquí, es la ampliación de la línea 4. ¿Qué ventaja tienen estas ampliaciones? Que dan la posibilidad de un uso de una línea de Metrobús que ya existía para poderla ligar a espacios que antes no tenían o hacia lugares que antes no tenían acceso a transporte público masivo. En particular, en este caso llega hasta Pantitlán. Esto le da una vida a la línea 4 que llegaba exclusivamente al aeropuerto que antes no tenía. El objetivo es llegar hasta la Alameda de Oriente, que es realmente el límite con el Estado de México, y si se puede en algún momento inclusive poder cruzar para poder llegar a una parte de Nesa, que tendríamos que platicarlo con el Estado de México. Entonces, estas son obras que continúan. Recuerden que además tenemos pendiente la línea 0 del Metrobús, que este año va a hacerse el proyecto ejecutivo para que el próximo año pueda comenzar su construcción. Estos son la ampliación de las distintas líneas de Metrobús, que le da una posibilidad para utilizarse a cerca de 300,000 pasajeros o adicionales, o la línea 5 nada más tiene 250,000, así que cerca de 350,000 pasajeros más a través de este sistema de transporte público. Entonces, este es algo muy importante. El día de ayer transcurrió con tranquilidad en general la jornada electoral, y aprovecho porque sé que me van a preguntar. Me da mucho gusto que nuestro movimiento haya ganado la gran mayoría de las gubernaturas en nuestro país y también haya alcanzado la mayoría en el Congreso Federal. Es algo fundamental y además felicito a quienes obtuvieron este triunfo. Y en el caso de la Ciudad de México coincido con lo que dijo el presidente de la República. En los últimos meses hubo meses ya desde hace rato, una campaña de desprestigio del movimiento muy fuerte, que tuvo impacto en algunos sectores de la población, y lo que nos corresponde a nosotros pues es seguir insistiendo sobre este movimiento de transformación fundamental para nuestro país, seguir concientizando y desde el gobierno seguir trabajando como lo hemos hecho todos los días, seguir mejorando, seguir con los proyectos que nos planteamos para la ciudad y seguir construyendo ciudad junto con todas y todos los habitantes de la ciudad. Perfecto, doctora. Y ya por último, nada más otro tema el día de hoy, pues es el regreso a clases presenciales. Hasta ahorita el panorama, ¿cuál es el que tiene? ¿Qué le han podido informar, doctora? Ahora, si me pasas los números de las escuelas, recuerden que fue un regreso voluntario. Hay cerca de 1,103 escuelas que abrieron el día de hoy, como saben, en una jornada de sana distancia. Algunos niños y niñas o jóvenes adolescentes entran unos días, otros entran otros días, de las cuales son 387 públicas y 716 privadas, y se estima que son más o menos 80,000 alumnos y 10,000 maestros. Así que es una primera apertura de las escuelas en la Ciudad de México y por supuesto en diálogo con los maestros y con las comunidades educativas van a ir abriendo poco a poco. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Siguiente pregunta, Salvador Corona del Universal. Hola, buenos días a todos. Preguntar el costo de la obra de la ampliación y qué falta por concluir en esta ampliación, por favor. Sí, bueno, buenos días a todas y a todos. El costo son 116.5 millones de pesos en esta etapa. Fueron 20,000 metros cuadrados y 5.1 kilómetros de longitud. ¿Faltan adecuaciones?
Están en los últimos detalles de jardinería, básicamente. En el cierre de jardinería se pintaron 9 murales, se plantaron 3,000 plantas y estamos en la intervención, como siempre lo hacemos, desde el punto de vista integral, donde también entramos a reforzar alumbrado. Básicamente estamos en esos detalles. Por otra parte, doctora, quisiera preguntarle, los resultados de esta jornada electoral, pues muestran que 6, 7 alcaldías todavía falta por definir. Xochimilco, pues se perdieron por parte de Morena. Esta evaluación que hizo la ciudadanía el día de ayer son el resultado, pues sí, de su gobierno, o la evaluación de las alcaldías. Como lo mencioné, desde mi punto de vista, en los últimos meses ha habido una campaña muy fuerte de desprestigio al movimiento que representamos, y esta campaña pues ha tenido eco en algunos sectores de la ciudadanía. Yo estoy convencida que el movimiento que representamos es lo mejor para nuestro país y lo mejor para nuestra ciudad. Hay una gran aceptación de muchas de las acciones que hemos hecho en la Ciudad de México. Quiero decir también que no va a regresar la corrupción a la ciudad, eso no lo vamos a permitir, no puede regresar la corrupción a la ciudad. Y que vamos a seguir trabajando con la ciudadanía, vamos a trabajar con todos y con todas, pero siempre cuidando que haya honestidad en el ejercicio de los encargos públicos. Este es el trabajo que tenemos que seguir desarrollando. Una parte le corresponderá a Morena y otra parte nos corresponde a nosotros, de seguir haciendo conciencia y seguir desmintiendo muchas cuestiones que se han dicho sobre el movimiento, que en realidad pues no tienen ningún sentido. Entonces, esta campaña de desprestigio, pues la única manera es seguir trabajando, seguir concientizando, seguir trabajando con la ciudadanía, y desde el gobierno seguir trabajando todos los días para mejorar la ciudad y seguir avanzando en el proyecto que nos planteamos, que tiene mucha aceptación en la ciudad. Doctora, ¿va a redoblar esfuerzos con Morena de alguna manera, con el partido? Y sobre todo, ¿por qué hacer este énfasis en la corrupción? ¿Esto significa que los que ganaron son parte de este problema que ustedes han mencionado desde que llegaron a la administración? Pues nada más hay que revisar la historia de estos partidos, por eso decimos no va a regresar la corrupción a la ciudad y vamos a estar atentos a ello. Y por supuesto lo que le corresponde a Morena, al partido, pues es lo que le corresponde de organización, y a nosotros, como siempre, como cualquier gobernante, tenemos que seguir haciendo conciencia de lo que significa este movimiento de transformación para nuestro país, que significa más democracia, y también se mostró el día de ayer, que significa más libertades, y que significa también la posibilidad de que muchos sectores de la población que no tienen acceso históricamente a muchos derechos, tengan hoy acceso a los derechos. Y por eso esta ciudad la seguimos reivindicando como una ciudad de derechos, de derecho a la salud, de derecho a la educación, de derecho al transporte sustentable, del derecho al transporte limpio, de los grandes derechos de la ciudadanía, incluidas las libertades y la democracia. Por último, preguntarle, ¿ve riesgo en algún proyecto prioritario, por ejemplo en Azcapotzalco, que se tenía con Vidal Lleneras? No, yo creo que el tema del proyecto Vallejo es un proyecto de desarrollo para la ciudad y va a continuar. Y también hay que esperar al cómputo final de todos los distritos de la Ciudad de México. Gracias. Continuamos con Jonás López de Grupo Imagen. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Primero quería preguntarle o ahondar en el tema sobre esta análisis o idea que nos acaba de mencionar, doctora, sobre que Metrobús pudiera estar ingresando a territorios del Estado de México en este concepto de que ya tiene muchos años en la ciudad de hacer viajes metropolitanos. Hay un antecedente con la pandemia de que Mexibus estuvo entrando hasta Buenavista y al parecer, Mexibus, al parecer le agradó a los usuarios. ¿Estaríamos ya viendo en una siguiente etapa del Metrobús de que ya puede estar haciendo viajes metropolitanos, ahora que ya hay infraestructura, que Mexibus entre en la ciudad y que Metrobús ingrese a Estado de México? Sí, de hecho ahorita le voy a pedir a Andrés que comente más sobre ello,
pero Mexibus va a entrar hasta, o de hecho ya está entrando, solamente tenemos que ampliar a una gasa de retorno, pero el Mexibus ya entra hasta Indios Verdes, que lo que permite, o lo que estamos buscando que permita, es liberar de mucho transporte concesionado y que se llegue directamente a través del Mexibus. Indios Verdes también va a ser una terminal del Mexicable del Estado de México, que va a llegar justamente a este lugar, en donde va a poder utilizar tanto el cablebús de Cuautepec como el Metrobús hacia Insurgentes o la propia línea 3 del metro. Entonces sí es un trabajo coordinado con el Estado de México de ir ampliando el transporte metropolitano. Gracias, doctora. Oiga, y sobre los resultados electorales, yo quisiera preguntarle si, aparte de la campaña contra el movimiento que usted representa, si no hay otros motivos porque se hayan perdido las alcaldías que tenía Morena. No hubo gobiernos no adecuados, gobiernos con deficiencias en las alcaldías, ¿no hubo también ese tipo de aspectos para que se dieran los resultados? Por supuesto, todo tiene que analizarse y siempre tenemos que analizar los resultados electorales a la luz de lo que hacemos en el gobierno de la ciudad. Y todo esto tiene que analizarse, pero sí creo que un elemento sustantivo en este resultado fue esta campaña permanente en contra del movimiento que influyó en ciertos sectores de la población. Pero evidentemente tiene que hacerse un análisis y desde el partido, como digo, hacer lo que se tenga que hacer y desde el gobierno trabajar cada vez más y también lo que nos corresponde de seguir concientizando de este movimiento de transformación fundamental para nuestro país y también lo que significa el gobierno de la Ciudad de México y lo que representa una ciudad de derechos. ¿Significará en 3 años de su gobierno, a la mitad de su gestión, un cambio en el timón del barco, estos resultados? Hay que analizar todo, y siempre hay que trabajar más y siempre hay que analizar, pero la ruta que nos seguimos esencial de una ciudad de derechos, repito, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al empleo, el derecho a la cultura, el derecho al deporte, el derecho a un transporte limpio, esa es parte de la convicción histórica de esta ciudad y que es parte de la voluntad democrática e histórica de los habitantes de esta ciudad y en ese sentido va a continuar este proyecto para la Ciudad de México. Okay. Si me permite otra consulta, doctora, hablaba de que la mayoría de las escuelas que regresaron a clases son privadas, por más del doble, 716 o más o menos el doble, 716 por 387. ¿Esto refleja algo de que la comunidad escolar de las escuelas públicas de plano se abstuvieron del regreso? Se sigue avanzando, eso le corresponde, como lo hemos dicho, a la Secretaría de Educación Pública, a la Autoridad Educativa Federal, y lo que se decidió por parte del gobierno federal es que fuera voluntario, que no fuera algo obligatorio. Y en este trabajo voluntario que se hace con las comunidades educativas, irán decidiendo si se va entrando en las siguientes semanas o se esperan ya hasta el próximo ciclo escolar. Pero es importante que vayan abriendo poco a poco, sobre todo para dar oportunidad a aquellos jóvenes, niños y niñas, que no tuvieron oportunidad de llevar las clases a distancia de la mejor manera, que tengan este contacto con sus profesores. Gracias. Última pregunta, Alejandro Cruz de La Jornada. Buenos días, doctora. Primero quisiera preguntarle sobre el tema de la elección, si me permite. Quisiera preguntarle, ¿no cree usted que influyó en esta votación temas como el accidente de la línea 12 del metro y sobre todo este tema de mantener en el cargo a la directora de este sistema de transporte, toda vez que mucha gente, doctora, pues lo vio como una cuestión de impunidad, de que no se castigó, aunque yo entiendo que se están haciendo los peritajes y todo eso? ¿No cree que sí hubo una especie de voto de castigo por ese tipo de situaciones? Lo que hemos dicho y lo vamos a sostener es que en las próximas semanas, espero que sea la próxima semana, viene ya un primer dictamen de la empresa que fue contratada para hacer el análisis de lo que pasó con la caída de la trave en la línea 12 del metro. Y en el momento en que venga este dictamen, esta primera parte, se va a dar a conocer toda la verdad y como dijimos, vamos a ser un portal de transparencia de la línea 12,
de muchísimos documentos que, como ustedes saben, existen sobre esta línea y que estén a disposición de la ciudadanía, de la comunidad. Pero sí es importante esperar al dictamen y conocer realmente cuáles fueron las razones de este desplome de la trave, por qué ocurrió, a qué se debió, y hay que esperar a los expertos para que lo determinen. Y además, pues lo que va a seguir hacia el arreglo de la línea 12 del metro. Entonces, hay que esperar al dictamen. En eso siempre hemos sido así, es conocer la verdad, darla a conocer a la ciudadanía, y no va a haber impunidad, no va a haber carpetazo. Pero no influyó, ¿no consideran que influyó este accidente o lo que ocurrió con este Yo tema? considero que más bien fue lo que mencioné, esta campaña permanente que hubo en contra del movimiento, y lo que nos corresponde es seguir con nuestro trabajo, seguir diciendo la verdad. En el caso de la línea 12, seguir atendiendo a las víctimas como se han atendido hasta ahora, y al mismo tiempo dar a conocer, una vez que esté el dictamen, qué fue lo que pasó, y también la Fiscalía hará lo que le corresponde. Doctora, desde 1997 no se había dado el caso de que la derecha tuviera tantos espacios de poder en la Ciudad de México. La gran mayoría de los candidatos de esta alianza son panistas. ¿No le preocupa al gobierno de la ciudad esta situación, que la derecha esté tomando de alguna forma el poder en la Ciudad de México? No lo considero así, repito, creo que hubo esta gran campaña que influyó en muchos de los sectores, y lo que nos corresponde a nosotros es desde el gobierno seguir haciendo nuestro trabajo y seguir concientizando y informando de lo que significa una ciudad de derechos. Y lo que sí, repito, no va a regresar la corrupción. Cuando habla de sectores de población, doctora, ¿se refiere a personas con unos estratos socioeconómico mayor o exactamente? Hay que hacer a el qué se análisis refiere? justamente de en qué secciones electorales, una vez que termine el cómputo, cuáles fueron estas secciones electorales y qué fue exactamente lo que influyó. Pero desde nuestra perspectiva esto tuvo mucho que ver. ¿Habrá un cambio en la relación con los ciudadanos después de este proceso electoral? Siempre hemos tenido una relación directa, abierta, constante con la ciudadanía, y así va a seguir siendo. Y repito, se va a gobernar con todos y para todas, como siempre lo hemos hecho, pero eso sí, no puede regresar la corrupción. ¿Prevén encuentros, doctora? Por ejemplo, el candidato que hasta ahorita va ganando en Miguel Hidalgo ha sido uno de los más críticos y que más ha atacado al movimiento de la Cuarta Transformación, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. ¿Cómo prevé esta relación con la derecha? Perdone. Va a haber una gobernabilidad en la ciudad como siempre lo ha habido. Vamos a tener una buena relación una vez que termine el cómputo y que entre cada uno a sus espacios. Va a haber gobernabilidad, igual en el Congreso de la Ciudad de México, y vamos a seguir desarrollando nuestro trabajo y concientizando. Doctora, ya por último, menos del 10%, y en otro tema, menos del 10% de las escuelas o de los planteles educativos que hay en la Ciudad de México reabrieron hoy. ¿No consideran que es un revés y que esto implica que sí fue apresurada esta reapertura de las escuelas, sobre todo porque se está al final del ciclo escolar, doctora? No lo considero así, creo que se van a ir abriendo poco a poco hasta donde quieran las propias comunidades, es voluntario, pero es importante que haya esta relación entre profesores y estudiantes, desde mi punto de vista, sobre todo aquellos que no han tenido oportunidad de hacerlo, dado que han llevado las clases a distancia. Le agradezco mucho, doctora. Gracias. Muchas gracias a todas y todos, y así finalizamos este acto. El Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, agradece su fina atención y gentil asistencia, deseando que tengan todas y todos una excelente tarde. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.